Hemorragia anteparto, Valeria Saraí López Martínez. La hemorragia anteparto son sangrados vaginales en abundancia o pequeños. Son producidos durante el periodo de gestación y son conocidas también como hemorragias de segundo y tercer trimestre. Pueden originarse por causas obstétricas, que son las más peligrosas, y las no obstétricas, que por lo general son menos peligrosas. Bueno, las hemorragias no obstétricas son aquellas que no están relacionadas con el bebé, sino por factores externos del bebé, que pueden ser cáncer o displasia cervical, la cual es causada por el virus del papiloma humano, la cual produce verrugas y eso hace que provoque sangrado. La cervicitis, que es la inflamación del cuello uterino, los pólipos cervicales, que son neoplasias en forma de dedo en la parte inferior del útero. Y la eversión cervical, que es una condición en la que el epitelio sobresale a través del orificio externo del cérvix y se presenta en la fase de ovulación, que hace que aumente el nivel de estrógenos total en el cuerpo de la mujer. Y la laceración vaginal son pequeñas heridas de la mucosa que atraviesan el cuello y el parametrio. Y la vaginitis, que es la inflamación o infección de la vagina. Estos no presentan un gran riesgo para el feto, pero sí pueden llegar a complicarse. Las hemorragias obstétricas son aquellas que sí tienen que ver con la situación del bebé. La hemorragia obstétrica por tapón sanguíneo el tapón sanguíneo, su función es bloquear la apertura del cuello uterino para evitar las infecciones por bacterias o entre otras cosas. Y la placenta previa, que ocurre cuando la placenta del bebé obstruye de manera total o parcial el cuello del útero de la madre, del cuello uterino de la madre. El desprendimiento placentario, que se produce cuando la placenta se separa de forma parcial o completa de la pared interna del útero antes del parto. Y la basa previa, que se produce cuando las membranas que contienen los vasos sanguíneos fetales, que conecta el cordón umbilical y la placenta, recubre el orificio cervical interno. Y la coagulopatía intravascular diseminada es una condición que impide que el organismo controle la coagulación sanguínea y las hemorragias. Y la ruptura uterina hemorragia del seno marginal, que es aquello que es un desgarre espontáneo del útero que puede ocasionar que el feto quede flotando en el abdomen de la mujer. Existen 3 principales causas de hemorragia, son las más comunes, que una de ellas es el desprendimiento prematuro de placenta, otros placenta previa y otro ruptura uterina. Bueno, el desprendimiento prematuro de placenta es la separación de la placenta de la decidual basal antes del nacimiento fetal, que se clasifica en marginal, placental y retroplacental. Los factores de riesgo son la cocaína, cicatrices uterinas, placenta previa, traumatismos abdominales o trombofilia. Hay tipos de hemorragia de desprendimiento de prematuro de placenta y puede ser hemorragia aparente, que es el sangrado que se puede observar fácilmente, y la hemorragia oculta, que no se puede ver hasta que no se realiza algún eco al bebé. Y está la hemorragia relativamente oculta, que son poca cantidad de sangre. Bueno, su diagnóstico es dolor abdominal, que se presenta regularmente en 60% de las personas que lo padecen, hipertonia uterina, sangrado vaginal, habitualmente oscuro y en cantidad frecuentemente escasa.
Bueno, para su detección se necesita una ecografía que se puede observar el hematoma placentario o la situación de la placenta. Y la placenta previa, que es la inserción parcial o total de la placenta sobre el segmento inferior del útero, y es la formación del segmento útero inferior que se desprende en pequeñas partes de la placenta, por lo que sangra. Dicho sangrado provoca contracciones uterinas que a su vez provocan más sangrado, produciéndose un círculo vicioso. Existe una clasificación que puede ser placenta de inserción baja, que es en el borde caudal placentario a menos de 2 centímetros del orificio cervical interno, y está la placenta marginal, el borde caudal placentario que llega justo hasta el orificio cervical interno o incluso puede sobrepasarlo. La placenta oclusiva parcial, borde caudal placentario sobre parcialmente el orificio cervical. Y la placenta oclusiva total, que el borde caudal placentario cubre totalmente el orificio cervical interno. Esto es qué tanto puede llegar a obstruir la placenta, el orificio cervical. Y de eso dependerá la cantidad de sangre. Su diagnóstico es indoloro, no duele regularmente, sangre roja y en cantidad variable, mientras que el sangrado se asocia contra las contracciones y se puede pensar que es algo normal. La ruptura uterina, que es el desgarro espontáneo del útero, que puede ocasionar que el feto quede flotando en el abdomen, que se quede sin placenta. Existen dos clasificaciones, que puede ser la ruptura completa, la cual afecta al miometrio y serosa uterina, y existe la ruptura incompleta, que puede ser la apertura del miometrio sin solución de continuidad en la serosa uterina. Si se produce sobre una cicatriz previa, se denomina dehiscencia. Su diagnóstico es dolor suprapúbico severo, hipersensibilidad con el parto, cese súbito de contracciones uterinas con una sensación de desgarro, hemorragia vaginal, retroceso de la presentación fetal y desaparición de los tonos cardíacos fetales. Bueno, los primeros cuidados que se le deben realizar a una paciente que presente alguno de estos signos es monitoreo hemodinámico continuo de signos vitales, oxígeno continuo con máscara de 12 a 15 mililitros por minuto, 2 accesos venosos para la administración salina normal o de algún hemodiderivado, monitoreo de la cantidad de sangrado vaginal, monitoreo de la frecuencia cardíaca fetal y tratamiento del choque hipovolémico, si es necesario. Los diagnósticos de enfermería que empleé son para mí estos los más importantes, que ponen en riesgo la vida tanto de la madre y del bebé, y son déficit del volumen de líquidos, riesgo de shock y dolor agudo. De la NANDA puse déficit de volumen líquidos del dominio 2, nutrición, clase 5, deshidratación, relacionado con la disminución de la presión del pulso, manifestado por la pérdida importante del volumen de líquidos, y su disminución es disminución de líquido intravascular, intersticial y intracelular. Se refiere a la deshidratación o pérdida solo de agua sin cambio en el nivel de sodio. Y su resultado NOC es resultado de severidad de la pérdida de sangre. Su definición es gravedad de los signos y síntomas de hemorragia interna o externa. Pertenece al dominio 2 de la salud fisiológica, clase E, cardiopulmonar. Sus indicadores son sangrado vaginal, palidez de piel y mucosas, disminución del hematocrito, pérdida sanguínea visible y disminución de la presión arterial. La intervención SNIC son disminución de la hemorragia útero anteparto, que su definición es la limitación de la cantidad de pérdida de sangre útero durante el tercer trimestre de embarazo. Campo 2, fisiológico complejo, clase N, control de la perfusión.
Entre las actividades que decidí poner fueron obtener el historial de la pérdida de la sangre del paciente, saber cuánta cantidad perdió, desde cuándo inició y si hubo presencia de coágulos. Analizar los factores de riesgo relacionados con la hemorragia en la última etapa del embarazo, desprendimiento de placenta, si tuvo antecedentes de desprendimiento de placenta o si fuma o consume cocaína o si es hipertensa, entre otros. Pues la monitorización de los signos vitales de la madre y si es necesario, en función de si es necesario, también estar al pendiente de la pérdida de sangre. Iniciar la reanimación fetal según corresponda, si hubiera signos anormales o preocupantes. Realizar ecografía para localizar la placenta, extraer sangre para los análisis de diagnósticos, iniciar la reanimación fetal, monitorizar eléctricamente el ritmo cardíaco fetal, ya que este es indispensable, inspeccionar el periné para determinar la cantidad y características de la hemorragia y tener una mejor actuación. Otro diagnóstico NANDA, puse riesgo de shock, pertenece al dominio 11 de seguridad y protección, clase 5, lesión física, relacionado con la hipovolemia. Definición: es vulnerable a un aporte sanguíneo inadecuado a los tejidos corporales que puede conducir a una disfunción celular que puede comprometer la salud. En resultado no puse la severidad del shock hipovolémico, sus indicadores lo puse como disminución de la presión del pulso débil puliforme, aumento de la frecuencia respiratoria, palidez y disminución de la diuresis. Las actividades NIC, puse prevención del shock y puse comprobar las respuestas precoces de compensación del shock, vigilar las posibles fuentes de pérdida de líquidos, comprobar el estado circulatorio, comprobar los valores de laboratorio sobre los niveles de hemoglobina y hematocrito, administrar oxígeno, ventilación mecánica según corresponda. Instruir al paciente o a la familia acerca de los factores desencadenantes de shock. Instruir al paciente y a la familia. Instruir al paciente y a la familia acerca de los pasos que hay que seguir en el caso de aparición de síntomas de shock. Y administración de estrocitos y plasma para reponer lo perdido. Otro diagnóstico es dolor agudo, relacionado con la lesión por agentes biológicos, manifestado por la expresión facial de dolor, ojos con falta de brillo, aspecto abatido, movimiento fijo y dispersos. En resultados no puse resultado de severidad de la lesión física. Y sus indicadores son reconocer factores causales, reconoce el comienzo del dolor, utiliza los recursos disponibles, reconoce síntomas asociados del dolor y refiere cambios en los síntomas al personal de salud. En intervenciones puse manejo del dolor, actividades puse actividad de observar signos de no verbales, de molestias, utilizar un método de valoración adecuado, según corresponda, proporcionar información acerca del dolor, disminuir o eliminar factores que precipiten o aumenten la experiencia del dolor, seleccionar y desarrollar aquellas medidas que sean mejores para la paciente, considerar el tipo y la fuente del dolor y seleccionar una estrategia de alivio del mismo, instaurar y modificar las medidas de control del dolor en función de la respuesta del paciente. La paciente puede llegar a presentar hemorragia que pone en peligro su vida asociada con el choque hipovolémico y puede llegar a tener hemorragia que no constituye una emergencia. ¿De qué depende eso? Depende de la cantidad de sangre que haya perdido. Si puede llegar a perder hasta 1.500 mililitros, que equivale al 25% del volumen sanguíneo, y eso depende de las medidas que se deben de tomar para salvar o no poner en riesgo la vida del feto y de la madre. Bueno, la hemorragia que pone en peligro la vida
asociada con el choque hipovolémico, sus signos son palidez, piel pegajosa, confusión, taquicardia, pulso puliforme, oliguria, pierde estabilidad hemodinámica. A estos pacientes se les debe realizar el ABC estándar de la reanimación, el cual consiste en estos pacientes de emergencia, solo debe de aplicársele el A y el B. El A es la transfusión sanguínea, que se evalúa qué tratamiento es el correcto para la paciente, dependiendo lo que haya perdido o si tiene alguna coagulopatía, entre otras cosas. La B, que son medicamentos vasoactivos. Esto solo debe emplearse cuando se desean efectos farmacológicos específicos, aunque en casos su eficacia es cuestionable, y solo debe de usarse cuando es claro que su beneficio excede más que si se pone en riesgo. Puede usar dopamina o cloruro de sodio, igual que el bitartrato, el levartenol, entre otros. Solo se deben de usar si se cree que pueden llegar a hacer buena función o estar seguros. Y la hemorragia, que no constituye necesariamente una emergencia, se le aplica también el ABC, pero el A consiste en la historia, que una vez que se evalúa al paciente se determina qué morivados ha perdido o qué es lo que lo causó. Se realizan los diferentes estudios para ver qué es lo que origina la hemorragia. El B, que es la evaluación de laboratorio, debe incluir pruebas de sangre, biometría hemática, y para ver si hay alguna coagulopatía, al igual que un eco. El C es la exploración vaginal, que se debe dar para ver cómo está la situación del cérvix o alguna otra cosa. La D es el examen ultrasonográfico, que es la forma más precisa para confirmar un diagnóstico de placenta o qué otro factor está afectando al bebé. Y la E, que es el tratamiento de la hemorragia, que ya depende de todos los estudios que se les realizaron, ver cuál es el tratamiento más oportuno dependiendo a la situación que origina la hemorragia.